Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. Muy buenas noches a todo el auditorio de Radio Oro Morelia que nos sigue viernes con viernes su programa Historias, mitos y leyendas. Les saluda con aprecio su amigo y servidor, Yacer Castro Arellano, conductor titular de este programa, en el episodio número 108, ya de Historias, mitos y leyendas. Hoy viernes 27 de marzo del 2026, el último programa del mes, y también previo a lo que es la Semana Mayor, que ya estamos por iniciar los festejos relativos a la Semana Santa. Entonces es un viernes significativo para nosotros, y pues también invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Oro Morelia, como es Facebook, MyTuner Radio, Radio Bots, Emisoras México, y desde luego por 99.9 de FM. Así que agradecerles quienes se están conectando, quienes ya están haciendo lo propio, pero también aquellos que se van a ir subiendo a medida de que va avanzando la transmisión. Pues muchas gracias. También aquí saludo en la cabina a mi amigo Baldo Rivera, titular de la Radio Oro Morelia. Un gusto saludarte, Baldo. También a Freddy Morales, que está aquí en audio y video. Mi querido Yacer, buenas noches a todos los que nos siguen a través de 99.9. Muchísimas gracias. Pues sí, bastantes historias. No pude escribir muy rápido mucho, algo que me contaron, pero vamos a tratar de un momentito más de compartirla. Una historia que nos contó un amigo mío que no quiere venir, no quiere que diga su nombre, pero pues por supuesto que nos permite que la comentemos aquí en la radio. Así es de que muchísimas gracias, Freddy, también ahí está al pie del cañón, y esperando que se integre el buen Rogelio en camino. Sí, viene en camino, ya está por llegar. Entonces en camino ya se siente, ya se ve luego que ya viene, porque se ven los cambios luego. Bueno, pues vamos a arrancar, Baldo, porque si se fijan, Baldo nos echa mucha carreta a Roge y a mí, aprovechando en lo que se van conectando y entramos a las historias. ¿Pero por qué carreta? A ver. Pues casualmente Roge y yo padecemos este fenómeno de la calvicie. Yo también ya de aquí, mami. Baldo, pero pues tú ya por los años, pues nosotros, a pesar de que dejamos la juventud hace poco, pero pues ya la escasez de cabello ya tiene algunos años que la traemos. Y pues coincidentemente lo digo porque los dos conductores del programa pues somos calvos, y pues siempre Baldo nos ha dicho que cuando llegamos o estamos, a mí me ha pedido que use gorra para que no encandile. No es cierto, al contrario, yo digo que se cachucha, Entonces, ahorita que llegué, que estaba acabando la parte final de melodías, de complacencias musicales, pues dijo que luego se empieza a iluminar el set, aquí la cabina, y lo mismo lo dice de Roge, pero bueno, por eso no ocupamos reflectores. Pues ya en lo que llega Roge vamos iniciando a hacer un conteo de lo que vamos a ir aquí tocando. Si mal
A ver, quiero preguntarle aquí al auditorio, a ver quién me dice, ¿qué celebramos el día 23 de marzo pasado? ¿Qué se celebra a nivel internacional? Porque les voy a contar una historia de eso. A ver. ¿Tú, Baldo? No entendí la pregunta. El 23 de marzo, ¿qué se celebra a nivel internacional? No, la verdad, ¿No? Me agarraste en curva, no. A ver, mi buen Freddy. No es cierto. Es el 23 de abril. Sí, pues por eso dije 23 de marzo, pues se me hizo... 21 sí, ¿no? Pero 18 de marzo, 21... Te quise destantear. No, el 23 de abril, aunque ahora lo celebraron aquí en Michoacán hace este fin de semana, que fue 20, 21 y 22. Ajá. Pero a ver, ¿nadie da que celebra el 23 de abril? No, la verdad no. Pues bueno. Fíjense que ahorita que llegue Roge, que también le gusta mucho el tema de la lectura, el día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. El Día Internacional del Libro. Y la semana pasada, yo no sé si sepan, y creo que hablamos de ello el año pasado, y cada que se acerca esta fecha, platicamos un poco de ello, de que la UNAM, que ya Morelia tiene mucha presencia de la UNAM. De hecho, el campus de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, una de las universidades más prestigiosas pues desde luego prestigiadas de México, y no se diga de Latinoamérica. Ahora que tiene ya hace años el campus de la UNAM, pues ha ido teniendo mayor presencia en cuestión de actividades en lo que es Morelia y el estado de Michoacán. Incluso ha aumentado su currícula de carreras. Entiendo que este año ya va a haber Derecho, Ciencias Políticas, en fin, va creciendo, y desde luego pues le genera una competencia a las otras universidades como la Michoacana o el TEC de Morelia, donde es docente el buen Roge. Pero año con año ya viene haciendo un festival la UNAM que se llama la Feria del Libro y la Rosa, y va cambiando las fechas como lo hace a nivel nacional, y en todos los campus las va alternando, y a Michoacán o a Morelia, bueno, a Michoacán porque lo hicieron en varias sedes grandes del estado, en varias ciudades, pero a Morelia le tocó el pasado fin de semana. Yo tuve la oportunidad de ir, no sé si Roge, ahorita que se integre, tuvo la oportunidad de ir. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo pasado, donde se llevó a cabo esta celebración, Baldo. Sí. Y al auditorio hicieron un marco de actividades de libros, muy bonito todo. Presentaron libros, incluso ahí estuvo nuestra paisana, la escritora, la doctora Silvia Figueroa Zamudio. Presentó una nueva edición de su libro Pueblo de Cenizas. Es un pueblo que los invito a leer. Pueblo de Cenizas habla de la historia de Michoacán a través de los tiempos, de la cultura, cómo se fue forjando, a través de una novela muy corta, se puede decir de manera muy legible, muy entendible. Es una prosa sencilla, incluso para niños. Así lo cuenta, que era para explicarle a sus hijos cómo nació, cómo es nuestra historia, para situarnos en el tiempo, en la actualidad. Y ahí lo presentó, y entre muchas actividades muy, muy bonitas académicas, y la venta de libros, exposición y quería contarles o recordar esa historia de por qué nace el Día Internacional del Libro. Es una historia que ya hemos platicado, de la leyenda de San Jordi, y como se llevó este festival, pues creo que vale la pena tocarlo en el marco aunque todavía no es el Día Internacional del Libro, es hasta el 23 de abril, pero bueno, ya se llevó aquí este evento que pues tiene como origen esta leyenda, y pues vamos a entrarle, Baldo. ¿La contamos o vas a un corte? No. ¿De una vez? A ver, son 11, pues nos vamos rápido al corte. Órale pues. Nos vamos al corte rápido para que se integre el buen Roge, porque luego se nos enoja, y no es bueno que se enoje el Roge. Ya está. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Estamos de regreso, amigas y amigos. Bueno, aquí saludar antes de contarle la historia al buen amigo Roge. ¿Cómo está, Roge?
Bien, buenas noches a todos. Una disculpa que llegué aquí rayando, pero aquí estamos como cada viernes, así que un saludo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y bueno, pues sí, teníamos que contar las historias de viernes antes de vacaciones. Justo hoy es el último día normalmente laborable en muchos lugares para dar paso a las vacaciones. Y bueno, pues siempre las vacaciones, bueno, en mi caso pues siempre es como muy ajetreado porque hay que cerrar muchas cosas antes de irnos a vacaciones y andamos corre, pero ya, ya estamos aquí y pues ya hoy unos días medio raros porque hacía frío y luego calor, frío, calor y por eso luego andamos ahí enfermándonos, pero sí, no, aquí estamos con todos ustedes los que nos están viendo en vivo a través de Radio Oro Morelia. Así que un saludo a Baldo, Freddy y Gracias, pues ya está. Gracias, Roge. Pues mira, Roge, ya están los primeros comentarios. Antes de ir a la historia, Juana Pérez, Juana Ir Watching. Ok, saludos a Juana. Tina, hola amigos, linda noche, saludos aquí presente. Y Areni Rey Suárez dice, ese viejito brujo ya me imagino que lo dice por ti, Waldo, que algo le hiciste ahí con las canciones que te pedía y que eres adivino y bueno, es espiritista, el buen Waldo. ¿No? Bueno, pues no dice nada Areni, pero sí, tiene algo de brujo. Tina, hola amigos, linda noche, saludos aquí presente. Perdón, ya lo había dicho. Y Tina nos dice el Día Internacional del Libro. Efectivamente, ella pues conoce muy bien esta leyenda de San Jordi, que les voy a contar rápidamente para entrar de lleno, porque traemos varias historias. Pues bueno, decirles que antes de la leyenda del Día Internacional del Libro, que se adopta el 23 de abril, y que les decía se festejó el fin de semana pasado aquí en Morelia por la UNAM, este festival que le llaman la Feria del Libro y la Rosa. Pues esto tiene un origen allá en Cataluña, muy cerca de Barcelona, una ciudad preciosa. Bueno, la región de Cataluña, a mí Barcelona me parece una de las ciudades más bonitas del mundo, de esas que te invita a vivir, a recorrer. O sea, es una chulada de ciudad. El ambiente, el clima, y más si te gustan los libros, si te gustan las antigüedades, si te gusta esa magia en ciertos lugares, ciertos rincones típicos, antiguos, pues Barcelona. Y aparte es una ciudad misterio, no se diga, por eso ahí hay tantas sagas de misterio, pues hasta hay una muy famosa del libro de el laberinto, bueno, laberinto de los libros. Se me fue ahorita esta saga de Safón, que yo soy muy seguidor, pero pues del misterio de tantos, de crímenes, de suspenso, o sea, en este sentido gótico, barroco, ahí de Barcelona. Es una ciudad bonita, muy bonita. Y también la región de Cataluña. Perdón, ya me acordé, el cementerio de los libros perdidos. Es una saga muy conocida en Barcelona, y en ese sentido construye como una ciudad medieval. Adquiere toda esa belleza a través de su arquitectura. Aparte, no sé si sepa, Roge, y aquí el auditorio, Barcelona, al igual que París, son de las ciudades mejor trazadas urbanísticamente del mundo, porque tienen las avenidas, las calles. Tú lo ves desde una imagen periférica y se ven esos trazos preciosos, cuadrados. O sea, no de que una callecita más chiquita, que la otra da vuelta, no. O sea, con una destreza, una habilidad y planeación urbanística. Estamos hablando de qué época la planearon esas ciudades, y está tan bonita, tan bien trazada, que pues te invita a sentirte maravillado. Pues en este contexto resulta que en esa región de Cataluña, en un pueblito llamado Montblanc, medieval, hablamos de los tiempos de los caballeros, de las reinas, en un reino chiquito llamado Montblanc, les decía. Pues era un pueblito típico de agricultores, de ganaderos, de graneros, de lo que vemos luego en las películas, como
los 7 reinos, los caballeros, que están muy de moda acá por George R. Martin, de esta saga de Fuego y Hielo, sí, si no mal me recuerdo, se me va el nombre, pero esta saga que ha construido muy bien, que está en varias plataformas digitales y que ha generado mucho éxito. Pues a un pueblito así, muy típico de esta naturaleza, vivían una vida cotidianamente tranquila para esa época, 1500, 1600, no lo sé con precisión, pero de buenas a primeras llega de la nada, de la periferia, no se desconoce de dónde llega un dragón. Esto parece un cuento de hadas, esta leyenda. Recordemos que hay leyendas de ese tipo, el Tirano de Black, que menciona mucho Vargas Llosa, que también es un libro medieval antes del Quijote, que habla de dragones, de la presencia de dragones en la época medieval, lo cual no está comprobado. Yo no he sabido de que haya fósiles de un dragón, todo parece que es ficción, pero bueno, la leyenda va así, de que en esa época llega de la nada un dragón y amenaza a este pequeño reino. Está situado en la periferia, se empieza a acercar, como los pobladores tienen sus animalitos, su ganado, y los sacaban a pastar a las orillas, pues empieza el dragón a cazar los bueyes, los caballos, las ovejas, todos los animales que tenían, pues tanto para producir sus hortalizas, granos, como también para alimentarse de su carne, de sus leches, de sus derivados. En fin, llega el día que la población se ve atemorizada a tal grado que se acaban los alimentos, los víveres, y ya no tienen nada que ofrecerle al dragón. Vivían asolados terriblemente por el dragón, y el dragón, muy cómodo a la espera de él, mientras fuera alimentado, pues estaba bien ahí, no lo amenazaba nada, no lo ponía en riesgo nada, y la comunidad, creyendo que esa comida nunca se iba a acabar, pues ahí empezó pues no tenía otra estrategia de cómo combatir el dragón. Pues llega un día que se acaban los alimentos, como les decía, y dicen, ¿y ahora qué le vamos a ofrendar al dragón? Porque si no lo seguimos alimentando, va a entrar al pueblo, va a derribar las murallas y nos va a acabar a todos. Y aquí empezaron a idear, se hicieron asambleas en la población, ¿y qué es lo mejor? Y ellos no encontraron una mejor solución, pues, que sacrificar a alguien. La leyenda, hay diferentes versiones, unas que pues hicieron pues sorteos de manera aleatoria, es decir, pues a la suerte, donde el que saliera pues le iba a tocar sacrificarse ese día para que el dragón se alimentara, y así estar hasta que se acabara la población o le pasara algo al dragón antes, porque estaban esperanzados a que no tenían una estrategia de cómo acabarlo. Pues hay dos teorías. Una es que el primero en salir en el sorteo fue la hija del rey, o sea, la princesa, y hay otros que no, que primero fueron varios pobladores los que estuvieron muriendo, pero hasta llega el punto que le toca salir sorteada a la princesa. El día que sale, el papá, siendo el rey, pues imploraba, le pedía a sus gobernados que fueran sensibles, que por favor no podían permitir que la princesa muriera a garras y en los dientes de este tirano dragón, que pensaran en él. Y pues los que ya habían visto sacrificados a varios de sus familiares, pensando en la teoría de que ya habían muerto otros, le dicen, pero nosotros también ya pasamos por eso, y yo creo que aquí debemos ser parejos, no puede haber unos más que otros. O sea, si le tocó la suerte a su hija, así sea la princesa, pues lo lamentamos mucho, nos solidarizamos con usted, pero no podemos hacer otra cosa. Y la princesa, sabiendo pues lo que representaba, y con gallardía le dijo a su padre, tienes que aceptarlo, así es, y me tocó a mí, y yo me tengo que sacrificar, y lo hago con gusto por el bien de la población. La princesa asume la decisión, el pueblo la respalda, el padre, aunque no estaba de acuerdo, pues no le quedó otra que
aceptarlo llorando junto con la reina, pues desconsolados porque era inminente la muerte de la princesa a manos del dragón. Pues aceptan, se abre la compuerta y la princesa, ya cuando iba en el camino hacia encontrar al dragón, que la esperaba con hambre, con esa sed de pues devorarla, en eso viene subiendo la colina un caballero humilde con una armadura plateada, arriba de un rosil blanco, un caballo blanco de estos grandes, fuertes, y con una espada grande y una lanza de esas de la época medieval, que eran muy características de la batalla, de las guerras o de los enfrentamientos entre caballeros medievales a bordo de caballos. Pues ve que se dirige la princesa hacia el dragón y él asume que pues la va a devorar. Entonces se emprende, baja rápido la colina arriba del caballo a toda velocidad, trotando, y se interpone entre la princesa y el dragón, y sin pensarlo saca la lanza, se la avienta al dragón y le pincha el corazón, atravesándole el pecho, cayendo mortalmente de forma súbita el dragón al piso y lo mata. Pero es tanta la sangre que sale del dragón que empieza a hacerse un mar ahí al lado del dragón, que ese mar rojo se empieza a convertir en rosales que empiezan a crecer. Es muy fantasiosa la leyenda, pero así la cuentan los de Cataluña, y con mucho orgullo, y empieza a florecer muchas plantas de rosales, y el caballero va y corta una rosa rojas, se la lleva y se la regala a la princesa, y le dice pues que pues le gusta a ella. O sea, amor a primera vista también es una bonita historia de amor. Y ella pues para aceptar, pues, o ahora sí que porque él le pide matrimonio en el momento, ella, para darle una respuesta, va, le escribe un pequeño poema en una hoja, en un papiro, porque era de la época chiquito. Le escribe un pequeño poema donde le corresponde el amor y le dice que sí. Y por eso ya más adelante pues se cuenta que se vuelven matrimonio, que sí se esposan, pero de ahí surge el que, como él le dio una rosa, se hace la entrega de la rosa. Los hombres le dan una rosa a las mujeres, y las mujeres le dan un libro a los hombres el día 23 de abril, porque ella se asume como ese poema, como el libro, como lo asocian a un libro, y por eso desde ese tiempo se festeja y se celebra el 23 de abril lo que es el Día Internacional del Libro, pero también del Festival de la Rosa. Nosotros como hombres solemos darle una rosa a las mujeres, o así es la tradición, y ellas un libro a los hombres. Al menos en la región de Cataluña lo hacen. Creo que en la mayoría de España. Aquí en México empieza a crecer esa tradición por parte de la UNAM, que lo ha impulsado, y es así como surge esta leyenda de San Jordi, y que se festeja el día 23 de abril, y que lo traemos a colación, lo vuelvo a repetir, porque el fin de semana pasado celebraron este festival en la ciudad de Morelia por parte de la UNAM. Pues bueno, esa es la historia, Roge. Y hablando de libros, ya para entrar a que nos cuentes tú la primera historia, pues quiero comentarles de un libro. Creo que en algún momento los mencioné, es recomendárselos. Fíjense que, y más porque estamos en época de Cuaresma, este domingo, y es Domingo de Ramos, empieza la Semana Mayor. O sea, son tiempos de reflexión. Los que somos católicos pues lo vivimos pues ahora sí que yo creo que con mayor intensidad, porque es una época donde nos invita a reflexionar sobre la muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte más bien, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un libro que yo ya les había platicado, pero no lo había traído al estudio, que escribió un escritor español, hablando de España, ahorita también de la leyenda, Javier Cercas. Roge, no sé si has escuchado de este libro. Se llama El loco de Dios en el fin del mundo.
Es un libro muy bien escrito. Él es muy bueno, es de los candidatos al Nobel, ya tiene algunos años, de candidato al Nobel de Literatura. Este libro, rápidamente les cuento de qué trata o cómo surge. El escritor cuenta que allá en el año 23 lo invita el Vaticano a un evento. El Vaticano cada año celebra un evento con el Papa, se reúne con gente del gremio del arte, la cultura, la literatura. A nivel internacional van representantes que le hacen un invitado así como muy selectivo. Ahora vamos a invitar a tal, ahora va tal, y es como un festival, hay una convivencia muy cercana con el Papa. A él lo invitan, pero le dice el encargado del Vaticano de Cultura, le dice el Papa, bueno, tenemos un proyecto que el Papa va a hacer un viaje al fin del mundo, a Mongolia. Yo no sé si sepan, pero Mongolia es de las ciudades menos pobladas, de los países menos poblados del mundo. Mongolia en extensión territorial es enorme. No sé cuántos quepan, haciendo una analogía, si el territorio mexicano tiene una superficie, no recuerdo cuánto, en Mongolia caben, ¿qué serán? Unos 10 Méxicos o no sé, es un territorio extenso. Creo que por cada 2 habitantes son no sé cuántos kilómetros de territorio. Entonces es una población enorme, pero una extensión enorme, me estoy perdiendo, pero una población muy pequeña. Pero de esa población pequeña que estamos hablando, si no mal recuerdo, de 3 millones de habitantes, solamente el 2% es católico, algo así. Entonces, de ese universo tan microcatólico, porque ahí abunda el budismo, ahí el Papa quiere ir, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Quiero ir a Mongolia, al fin del mundo, entre Asia y Europa, entre Rusia y China, me parece. Entonces dice, yo quiero ir a ver a los católicos, que son pocos. No es como venir a México, donde abundamos católicos y que se siente, no, allá vas a ir a tierra donde no profesan la religión católica, y acompaña al Papa para que hagas el viaje y escribe un libro de lo que tú veas, lo que tú quieras. Pero Javier Cercas le dice al enviado del Vaticano, oye, pero yo no soy católico, yo soy ateo, yo no creo en Dios. No importa, el Papa quiere que tú vayas. Bueno, y él dice que aún no creyendo, él quería ir a hacer ese viaje. Y lo más increíble es que él lo quería hacer porque él se reconoce se reconoce que en la niñez y en la juventud fue católico, pero él sabe que su mamá es una ferviente católica y que siempre ha creído en la resurrección, en la resurrección, y siempre le dijo a su hijo, yo quiero saber si es verdad que después de que moramos vamos a encontrarnos con nuestros familiares. Y la pregunta es porque ya había muerto su papá, el esposo de su mamá, y ella siempre se preguntó y le preguntaba a los padres de su parroquia, ¿es verdad que voy a ver a mi esposo cuando yo muera? ¿Que me voy a reencontrar con él y voy a estar por toda la eternidad con él? Y eso a él le quería preguntar al Papa, de en viva voz. Le dice, quiero escribir el libro porque voy a tener la oportunidad de preguntarle al Papa si él cree que es verdad eso, ese misterio de la fe católica. Y aquí lo cuenta, es en la parte final, no se las voy a contar qué le dijo al Papa, pero que es de las mejores definiciones que ha dado el Papa, y que Javier Cercas se quedó impresionado de la respuesta que le dio el Papa, de si hay vida eterna después de que moramos, y que si vamos a ver a nuestros familiares o no. Si quieren saber la respuesta, pues los invito a que lean el libro, porque vale la pena. Es un librazo y va en este sentido de las festividades que tenemos. Y un ateo que escribe muy bien de la iglesia, y no crean que aquí van a encontrar cosas mal de la iglesia, no, al contrario,
él resalta desde el ateísmo cómo es la religión católica, y que a lo mejor nos ayuda a entender mejor, pues, los que profesamos esta religión. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, ya regresamos nuevamente y pues como siempre vamos a regresar con algunos mensajes de algunos de nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Y dice Oliver, dice presente y saludos a Oliver. Evelia Ramos dice buenas noches, saludos. Un saludo a Evelia. Eduardo Chávez dice buenas noches amigos, está chido su programa, saludos. Saludos Eduardo. Sí, siempre tratamos de poner historias y en estos 2 años casi es raro que hemos repetido algunas historias, pero sí tratamos de que sean muy interesantes. Juan Carlos Cerrillo, saludos Yasser Castro, Rogelio Ferreira y al locutor estrella Valdo Rivera. Bueno, pues ahí está Juan Carlos, que por aquí nos ha acompañado varias veces. Eloísa Ortiz García dice buenas noches, saludos. Areni dice, no, joven Yasser, me dejó como esperando la respuesta del Papa. Bueno, está hablando del libro, cuál era la respuesta. No, pues Areni, ahí en Amazon lo puedes comprar, así que sí. Para que veas el final. De hecho, ahorita ya no lo dije, pero con Yasser hace como 1 año que estuvimos en la Feria del Libro allá en Morelia. Ahí me platicaste de este libro y se me hizo muy, muy interesante. Y lo busqué, no lo he comprado, pero sí dije, no, lo tengo que comprar. Y se me hace, para estos días, muy interesante. Y de hecho estaba muy bien rankeado este libro. Esto es ahí en Amazon es de los más vendidos de este tipo de temas, y de este autor. Y ahí está, Areni, para que... ya si quieres lo comentamos pasando Semana Santa, pero para que por ahí lo compres. Yo también lo voy a comprar. Y bueno, y Areni está ahí conectada viendo el video. Ok, bueno, no sé si aparezca otro por ahí. A ver, perdón. Porque por ahí vi como que se estaba actualizando. ¿Sí los alcanzaste sí, a leer? de ahí para abajo. Okay. No, sí, son todos los que van. Me quedé con Areni. Sí, ok, bueno, yo voy a comentar brevemente 2 o 3, a ver ahorita, dependiendo de los tiempos, a ver cómo nos va. Y justo ahorita, Yasser, estabas comentando acerca de las actividades que hace la UNAM, y ahí en la UNAM pues está varios lugares, UNAM Campus Morelia, en este caso, pero tiene lo que es el centro cultural, que está acá precisamente pues ahí en el acueducto. Y la calzada Fray Antonio Sanguín. Ajá, y justo en esa calle, pues por el lado de la calzada, es donde, no recuerdo exactamente, pero es por esa parte donde están las ventanitas chiquitas muy abajo, y ahí es donde está, por ahí comentamos una vez de una historia, ¿no? De ese lugar donde vivía alguien, una historia de amor, ¿no? Entonces, cuando no tenemos invitados, pues de pronto yo me pongo a buscar información y historias, y de pronto me encontré una que no la había escuchado. Por ahí tengo las referencias de donde la extraje la encontré. Y entonces fíjate que es una historia también de una ventanita, pero bueno, en esa ventana de Morelia hablan ahí hay como 2 historias, ¿no? Una es la de los enamorados y otra es la de unas manos que aparecen ahí en esa ventana. Y en este caso encontré pues una leyenda también de unas manos, pero esa ya fue aquí en el exconvento. Entonces, si nos remontamos tiempo atrás,
Estamos hablando de hace 200, 300 años, cuando recién se creó el convento y que vivían ahí los frailes, los monjes, y en esa época pues se utilizaban solamente las velas, era lo único que había. Y ahí pues uno de los frailes que estaba en una de estas celdas estaba pues leyendo, como lo hacían en las noches, orando, rezando, y simplemente eran celdas chiquitas. Los que ya conocen el convento se darán cuenta de cómo están esas celdas, y luego de noche pues está todo cerrado, apagado, y pues una vela y es muy tenue, ¿no? Entonces en una noche estaba un fraile y estaba muy oscuro, y de pronto alcanzó a ver que se empezó a mover la vela, y vio de reojo y ya nada más alcanzó a ver una mano, pero no vio el cuerpo, o sea, nada más era como la pura mano que se estaba moviendo la vela, y cuando volteó a verla, pues ya la vela dejó de moverse. Y pues él, al ser un hombre pues de fe, pues simplemente no tuvo alguna explicación, pero dijo, pues estoy aquí en la casa de Dios, pues no debe de pasar nada, ¿no? Y esto le pasó varias noches que vio que llegaba, ya nada más alcanzaba a ver una mano que se llevaba la vela. Y pues fiel mucho a la tradición de los frailes de antes, dijo, bueno, ahora la próxima vez voy a tratar de estar preparado. Y entonces llegó, y en otra noche que estaba leyendo, pues empezó a ver que se empezó a mover otra vez la vela, y en ese momento pues le dijo a la mano, le habló directamente y le dijo que no sabía quién era, pero que debería de descansar en paz, debería de estar tranquila y no debería estar existiendo en este mundo, pensando en que pues era alguien que ya había fallecido y que debería regresar a donde pertenecía. Y en ese momento ya dejó de ver la mano, ya no ocurrió ese fenómeno, pero ahora lo que ocurría es que ya en el día, esto ya según se supo después, porque aparecían luces, pero en el día, en una esquina de algún lugar, y o sea, eran pequeños destellos como chispas que se veían en un solo lugar. Y esto le pasó varias veces, pero él lo que hizo fue que lo escribió. Y entonces puso, pues aquí yo en este lugar observo esto y lo. Ya ven que los frailes, los monjes, pues se dedicaban mucho a escribir, y incluso transcribían libros, porque los libros no había, todavía la imprenta era había poca imprenta, entonces muchos eran a mano, y entonces escribía todo eso. Y lo que sucede, este fraile fallece, y tiempo después, pues ya recogieron sus cosas y empezaron a leer lo que había escrito. Y el que encontró eso era otro fraile que se supone pues era muy penitente, muy dedicado, una persona buena, por decirlo así, que estaba dedicado solo a ser fraile, y él fue el que descubre estas hojas que había escrito el fraile que había fallecido, y vio cuál era el lugar que le estaba diciendo ahí, y fue a ese lugar, y ahí estaba enterrado un tesoro. Escarbó y ahí estaba un tesoro que era en otro lugar del convento. Y leyendo ya las notas, y según ya después de que pasó todo esto, pues ¿cómo se puede decir? Como el resumen es que en aquella época hubo un monje, pero era uno malo,
uno malo que se apoderaba del dinero y lo escondió y ahí quedó enterrado. Y se supone que ese monje que era malo, esas eran las manos del monje malo que escondió el tesoro, y luego otro monje bueno fue el que lo encontró. Así que bueno, esta historia pues es de aquí del convento, y pues es una que no conocía y la encontré por ahí, así que bueno, pues es otra historia más a la cuenta de muchas que ya hemos comentado aquí del convento. Así que ¿cómo ves, Yasser? Pues no la conocía esta historia, me parece muy interesante. Roge habla de un monje avaro y avaricioso también, de que acaudalaba dinero, seguramente en el siglo XVI, XVII, y que, desconociéndose la causa de la muerte, pues se fue dejando ese tesoro escondido, y es el que, por lo que comentas, pues se le aparecía a este monje noble, bueno, afable, y que fue quien terminó encontrándolo, y tal vez con ello logrando separar ese vínculo que no podía hacer que descansara en paz este monje que de alguna manera se portó mal. Pues una historia más al conjunto conventual, más al antiguo convento. Yo creo que ya le hemos dicho miles de veces que nuestro convento, pues todo nuestro pueblo, pero si algo muy en particular hay que destacar, es el conjunto conventual. Por conjunto conventual pues tenemos que abarcar lo que es la explanada, los atrios, el templo, el mismo exconvento, y hasta y por eso pues es una extensión de superficie grande, donde hay tantas historias y leyendas que ya hemos platicado, y que muchas que desconocemos seguramente, y que por ahí poco a poco irán llegando al programa seguramente. Sí, hay muchas historias, muchas cosas que poco a poco hemos ido pues recolectando de cierta manera. Y bueno, pues esa es otra de las historias, ¿no? Otra historia que traía, pero no sé si quieras ahora comentar algo. Fíjate que hablando ahorita del convento, quiero contarles una muy breve o leérselas que escribí de acuerdo a lo que me comentó en algún momento Lucho, en paz descanse. Ya hemos hablado mucho de Lucho últimamente, y yo creo con merecido reconocimiento. Pues me comentó él, pero también he escuchado de otras personas que les ha tocado vivir en el templo de Santa María Magdalena. Incluso también la quiero comentar porque en ella participa, en esta situación que le pasó a Lucho, estaba presente la señorita Viviana Díaz, que lamentablemente falleció. El día de hoy fue su funeral. Yo creo que pues con mucho respeto, pues para ir recordar a ambos personajes muy queridos en la iglesia. Ella también por mucho tiempo sirviendo ahí a la iglesia. Fíjense lo que son las cosas. Ella pues ya tenía sus años, pero mucho tiempo de su vida estuvo ahí ayudándole a don Lucho a hacer el aseo, a cuidar, a acompañarle, y casi en un lapso de tiempo muy corto fallecen ambos. Entonces, pues de esas cosas que luego no te explicas, pero ambos adoradores nocturnos. De hecho, en la adoración nocturna se nos han muerto muchos adoradores en un corto tiempo, y muchos muy representativos, todos muy importantes, pero varios de los que estaban en alguna función importante de la adoración con cargos se nos están muriendo. No sé qué esté pasando, pero así son las cosas de Dios, y hay que aceptarlas. Y lo digo pues por el tema de la señorita Viviana, que aquí estaba con don Lucho cuando le pasó esta historia, a quien le expreso mi solidaridad y más sentidas condolencias a su familia, porque pues acaba de fallecer. Yo les decía, el día de hoy fueron sus funerales, y pues bueno, deseando que descansen en paz y que encuentren fortaleza. Y en ese sentido les digo, don Lucho me platicó esto, que le puse por nombre ¿quién responde el rezo?, a manera de pregunta. Me contaba Lucho, que son más de una decena de fieles los que se atrevieron a decirle
que cuando estaban concentrados en oración, principalmente por la mañana, ya sea rezando un rosario, una estación o una serie de oraciones, ya fuera a la hora que fuera, principalmente en la mañana, pero a veces en la tarde, y no se diga en las vísperas, que escuchaban voces que les respondían la segunda parte del rezo, de la oración, provenientes de las bancas traseras de donde ellos estuvieran situados, donde estuvieran sentados, escuchaban que atrás alguien les respondía. Incluso aseguraban escuchar con claridad los pasos, el sonido de alguien al hincarse o arrodillarse en los reclinatorios, lo cual despierta su curiosidad y los lleva a voltear para descubrir la identidad de la persona o personas que los acompañan. Para su sorpresa y asombro, descubren que no hay nadie detrás de ellos. En la mayoría de los casos, el miedo los lleva a interrumpir la oración y salir apresuradamente, temerosos de estar presenciando la manifestación de alguna alma en pena. Esto mismo que les he dicho le sucedió a don Lucho en varias ocasiones. Recordaba que un día, mientras rezaba el rosario a las 5 de la tarde, estaba acompañado únicamente por la señorita Viviana, quien se encontraba sentada en una banca detrás de donde él se ubicaba. De repente escuchó que un contingente de visitantes ingresaba por el lado izquierdo del templo, a la altura del altar de San Nicolás. Se detuvieron un momento a rezar y luego cruzaron por el centro para dirigirse hacia el lado derecho, donde está situado el altar de la Virgen del Carmen. De reojo alcanzó a ver las sombras reflejadas en las paredes del templo. Continuaron caminando, pero ahora hacia donde él se encontraba. Al parecer, se detuvieron una o dos bancas atrás de donde él estaba sentado, arrodillado, en el reclinatorio. Escuchó cómo se sentaban y luego cómo se arrodillaban, haciendo crujir los reclinatorios de las bancas, y comenzaron a responder el rezo que Lucho dirigía. El sacristán dejó pasar algunos minutos, pero la curiosidad lo carcomía. Poco a poco fue girando la cabeza para ver quiénes eran sus acompañantes, pero increíblemente solo se encontraba la señorita Viviana. Entonces le preguntó: ¿dónde están las personas que se sentaron detrás y que estuvieron respondiendo el rezo? Ella, con cierta sorpresa y con una voz inocente, le respondió que en ningún momento había entrado alguien al templo, y mucho menos que los hubiera acompañado en el rosario. Lucho, reflexivo, haciendo memoria de que en la primera ocasión sintió tanto pánico que ni siquiera pudo terminar de rezar, pero que con el tiempo se fue acostumbrando a que las almas que vagan por el recinto sean sus compañeras. Y así muchas veces le pasó a él, y de manera muy particular me narró esta, donde lo acompañó la señorita Viviana, que bueno, también se nos adelantó lamentablemente, y a quien pues le extendemos a su familia nuestras condolencias, nuestra solidaridad, y pues bueno, queremos recordarlos pues contando estas historias. Yo creo que son parte de la personajes que estuvieron muy de cerca de estos lugares y que tantas cosas les tocó vivir adentro de las paredes del templo y del antiguo convento. Pues bueno, vamos a un corte y regresamos con una de las historias que tú traes, Roge, y seguimos una y una, como dijera tu tío. Mi pariente. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Así que ahora sí, A ver, léelos. ok. Esmeralda Cervantes nos comenta: buenas noches, jóvenes, saludos para todos. Pues saludos para Esmeralda Cervantes, también César León, un saludo para los taxistas de Cuitzeo por parte del Charalito. Pues saludos a todos nuestros amigos taxistas aquí del municipio de Cuitzeo. Y bueno,
Esmeralda Lúndez, Areni, lo están viendo. Y saludos para todos los que están conectados. Y no olviden seguirnos por 99.9 de FM y las diferentes Está plataformas. Joel Fuentes también de Uriangato, saludos Joel, muchísimas gracias. Heraclio Reyes Lázaro, saludos. Saludos para el buen amigo. ¿Quién más? Elida Lázaro, saludos también, muchísimas gracias. Bueno, César León, ya lo comentaste por ahí. Que por cierto, fíjate, sí, debes de invitarlo ahí al grupo de tu papá, porque de verdad mi más sincero reconocimiento para él, se rehabilitó mucho, muy bien. Ah, muy bien, pues de sí. De verdad. O sea que los consejos del Baldo son buenos para que por ahí no lo echen el saco roto. Eloísa Ortiz García, saludos. Saludos. Y eso que no soy al frente del grupo, sino... Rolax Cruz, saludos Rolax. Estela Chacón, Jacobo, saludos también, muchísimas gracias. Muy bien, pues te toca, Roge, a ver qué nos vas a contar. Voy a hacer como un previo de la historia y pues transportarnos allá como cerca de unos 50 años hacia atrás, cuando la gente aquí en Huitzeo pues todavía iba mucho al potrero. De hecho, hasta esa palabra ya creo que ya no se usa. Ya no se usa. Yo creo que a los chavos de ahora dicen que el potrero y no. ¿Qué es eso? Sí iba a decir, yo les dije a mis hijos y no totalmente no la ubicaban esa palabra. Y entonces, hace unos 50, 80 años, pues la gente, pues en Huitzeo, o estabas en el campo, o eras ganadero, o eras pescador. O sea, eran como las tres. No había de otra. No había de otra, era lo que la mayoría de la gente se dedicaba. Y entonces, en esa época, acá rumbo a San Agustín del Pulque, pues toda esta parte eran muy productivas, muchos terrenos. Y pues en aquella época se empezó a decir entre la gente, y esto ya me lo dijo pues mi abuelito y mi papá, de que decía, no, pues mira, en tal lugar, ahí si tú vas y escarbas salen unas figuritas. Y entonces la gente de Huitzeo de aquella época, pues algunas iban y eran pequeñas figuritas de barro. Y desde aquella época eran 3 montículos grandes. Entonces desde aquella época ya le llamaban los 3 cerritos, que ya con el tiempo lo que sucedió fue que pues eso es lo que ahora es la zona arqueológica. Entonces, pero si nos remontamos a la época de los españoles, pues llegaron los españoles y pues todo eso quedó abandonado. Y con el tiempo pues se taparon. Mi papá me dijo que pues si tú veías lo que son las pirámides de ahora, pues un cerro, o sea, hasta con lo que vendrían siendo mezquites, huizaches y pastos, o sea, todo así, pues ya era un cerro. Y había estos 3 cerros y ahí la gente iba y escarbaba y sacaba estas figuras. Y hacían días de campo y entonces era como el hobby, ¿no? Ah, mira, y vamos a escarbar aquí a ver si sale algo. Y pues imagínense cuántas cosas se habrán sacado y que se hayan perdido, ¿no? Llega la época de los 70s, 80s y es cuando no sé exactamente ahí, no me sé esa parte, pero lo que es el INA, Antropología e Historia, pues decide hacer una excavación ya formal, y para eso puso a una arqueóloga, que por cierto es muy buena, tiene una trayectoria muy muy buena, porque todas sus investigaciones que ha hecho pues han sido de gran impacto, y una de esas fue Huitzeo. Ella se llama Angelina. Actualmente hace años que no sé de ella, pero está en la Ciudad de México. Y ella como antropóloga pues
arqueóloga, antropóloga, pues duraba medio año, un año en un lugar, haciendo excavaciones y luego se movía. Incluso yo conocí a sus hijos, que estaban aquí en Cuitzeo, o sea, ella vino, vivió aquí estaba con sus hijos, un hijo y una hija. Yo los conocí en aquella época, éramos de la misma edad, estamos hablando de los 80s, y ella se quedó aquí. Y ahí fue cuando se empezó pues ahora sí a sacar todo eso, ¿no? Y a desenterrar y para que quedara así como está la zona arqueológica actualmente. Ahí, igual que en varias partes de Cuitzeo, pues hay muchas historias que no han quedado, o más bien falta investigar la historia, porque se sacaron, según por ahí tengo un libro precisamente de la zona arqueológica, que habla de cerca de 50 entierros, y cada entierro con algún peto, o sea, la persona que estaba enterrada ahí tenía algo para taparle la cara, el pecho, y también tenía anillos y pulseras por cada persona que estaba enterrada ahí. Entonces se sacaron cerca de 50, se llevaron a Morelia, temporalmente, porque se iba a hacer un museo aquí en Cuitzeo, y pues fíjate, nunca se hizo. Hasta la fecha no sé qué ha pasado con todas esas, pero eran muchas figuras, algunas intactas, o sea, prácticamente fueron sacadas así como fueron enterradas hace pues ya casi 500 años. Lamentablemente otras sí fueron saqueadas con el tiempo. Varias personas, pues con la idea de sacar oro o alguna cosa, pues llegaban y hacían un hoyo y trataban de ver, y algunos sí encontraron. De hecho, Tres Cerritos pues es una zona para entierros, pero de puros, estos entierros pues eran de pura gente fuerte, digamos, o sea, eran gobernantes, sacerdotes, o sea, no era el pueblo, sino era los gobernantes, eran los que estaban enterrados ahí en Tres Cerritos. Actualmente todavía es posible ir a esa zona, y no exactamente ahí donde están las pirámides, sino alrededor. Y varias personas me han comentado que todavía siguen encontrando figuras, obsidiana, puntas de flecha, lo que es toda esa zona, toda alrededor, ¿no? de los Tres Cerritos, porque realmente la gente vivía alrededor. Y donde están las pirámides, pues era como el centro nada más ceremonial. Un dato interesante, que eso ya lo encontré en el libro, ahí se me fue el nombre de este autor de aquí de Cuitzeo, que hizo la monografía de Cuitzeo. ¿Quién es? Núñez. Corona Núñez. José Corona. Sí, José Corona Núñez, en su libro, ahí habla de que en la pirámide hay unos jeroglíficos que hasta el día de hoy no han sido... pues no han sido como decodificados qué significa. Y en su libro puso una foto. Son muy parecidos a la numeración maya, porque son bolitas, puntitos, pero no coincide con los mayas. Y no coincide con los purépechas, ni con los teotihuacanos, ni con la cultura chupícuaro que ve aquí. Y hace tiempo, pues no me quedé con las ganas y dije, pues, porque menciona, pero no dice, Corona Núñez en su libro no dice en qué parte están. Y yo me fui allá andaba yo en la zona arqueológica, y me anduve subiendo y bajando y le daba vuelta a todas las pirámides, y sí los encontré. Sí les tomé fotos y están ahí, están en una parte en una cara de una de las pirámides, y están ahí los jeroglíficos, que pues hasta el día de hoy no se sabe qué significan. Pero requieren cierta atención para encontrarlos, ¿no? Sí, sí, porque o sea, si a simple vista lo ves, no se nota. O sea, no se ve, porque está ya desgastado, y uno están como bajo relieve, o sea, como que están, ¿cómo se puede decir? Escarbaron para hacer las figuras, pero así a simple vista no se ven. De hecho, le tienes que agarrar con la mano y ya sientes los hoyitos, las bolitas que están ahí, porque pues ya todo está como del mismo color.
Y a simple vista, o sea, si tú pasas así, no los ves. Por eso no lo han destruido. Eso ha sido una... Pero bueno, ahora ya después que vayamos a hacer un picnic por allá, les puedo decir dónde están. No, pues estaría de lujo, ya. Sí. Unas tostaditas, algo ahí. Sí, mira, ahora un ceviche para estos días de calor y de Semana Santa que se acerca. Y bueno, de todo esto que comenté, pues queda la leyenda de que justo cuando llegaron los españoles, pasaron dos eventos que no sabemos si son ciertos, al menos uno sí. ¿Cuál es el primer evento? Pues que había un chamán principal, que era como el sacerdote, y cuando llegaron los españoles y vieron que pues ellos venían y querían saquear y llevarse, y entonces lo que hicieron, este chamán lo que hizo fue en la pirámide principal agarrar todo y escarbó y lo guardó ahí. Ahí guardaron, ellos utilizaban pues de cierta manera como el poder que tenían ellos, pues eran las pulseras, los anillos que se ponían ellos para hacer los rituales, y todo esto lo escondieron y lo metieron abajo de la pirámide, y pues dejó como pues ¿cómo se puede decir? Ahí tiene un nombre, o sea que si había alguien que fuera y lo sacara, que iba a quedar una maldición. Una maldición. Una maldición. Sí, dijo una maldición, y el que llegara y lo sacara, o sea, saqueara todo eso, pues iba a ser maldito y que iba a morir. Y así que, y bueno, y sí lo sacaron, ahora que fueron las excavaciones, sí sacaron esa parte. Claro que no sabemos si fue la que se supone enterró el chamán, porque esos relatos pues ya fueron por la parte purépecha. Y otro relato que va en paralelo con es que dijeron, fue así tan rápido que llegaron los españoles y que pues los agarraron de sorpresa y dijeron, pues la única forma aquí, el único lugar donde va a ser más difícil va a ser en la laguna, pero en la parte fangosa. Entonces se supone que agarraron todo lo que pudieron y se lo llevaron a una parte de la laguna donde está fangosa, y ahí lo enterraron y ahí se quedó. Y bueno, pues por eso muchos pescadores, que he oído algunos relatos, con el tiempo han dicho que precisamente ven luces y ven fuego sobre la laguna de noche o al amanecer, que son estas entes o entidades que cuidan el tesoro, y que bueno, hasta el día de hoy no sabemos si alguien haya encontrado algo o si sigue ahí dentro del fango, y los que si alguna vez se han metido a la laguna, sí es así con los pies, ¿no? Sientes como arena movediza, te vas sumiendo poco a poco. Incluso lamentablemente pues ha habido fallecidos, ¿no? De gente que se ha metido y se ha atorado y ya no sale, porque con tu mismo peso te vas poco a poco al fondo, y es muy muy fangoso y muy resbaloso. Cuando decían que había los pozos de adobe, que ya creo que ya no ya no se usan, pero el tiempo que se usaron, Roger, muchos paisanos llegaron a fallecer. Sí, era una trampa, ¿sí? Sí, porque no se ve, y más que las aguas son oscuras, pues es que caminar sin saber dónde pisas, y si hay un agujero o un hoyo, pues te vas hasta el fondo. Sí, en la época de los 50, 60, que se secó mucho la laguna, incluso aquí del lado de lo que vendría siendo el embarcadero, ahí se hicieron muchas ladrilleras, donde sacaban el adobe y lo quemaban, pero quedaron los hoyos. Y luego llegaron los 80, 90 y se volvió a tapar, y ahí eran pues como unas trampas. Sí, no se diga, pero qué interesante, Roger. Pues sí, mira, es otra de las historias que quedan, y que bueno, ojalá por ahí tengo algunos conocidos, voy a ver si después ya con el tiempo contactamos a algunos pescadores, que seguramente ellos tendrán muchas historias allá en la laguna al anochecer. Sí, ojalá que se animen a venir a contar aquí a cabina sus historias, sus anécdotas, sus vivencias, testimonios, en fin, cada una de
tantas particularidades que van reuniendo los pescadores durante el tiempo en su actividad. Pues también aprovechamos para invitar al auditorio, quien tenga ganas de venir y contar aquí algunas de sus experiencias, lo que les han contado, lo que les ha sucedido, ya sea histórico, sobrenatural, en fin, en este contexto del programa, están en la libertad de decirnos para que nos acompañen en alguno de los programas. También ojalá se acerquen. También quien no quiera hacerlo pero tenga historias y nos las quiera compartir, ya sea dando su nombre o en forma anónima respetando su decisión, háganoslo saber, envíenos sus historias, sus leyendas, y aquí nosotros con mucho gusto y alegría pues las compartimos con el auditorio. Quiero contar una historia, Roge, yo creo, a ver si nos da el tiempo. Fíjate que ya cuando se acerca a las festividades de Semana Santa, de lo que es la fiesta del barrio del Calvario, me gusta contar esta historia que me pasó a mí y al buen amigo Nelson en el 2017, y que le ha pasado a mucha gente, entiendo, muchos vecinos, en el marco de esta fiesta que ya está por celebrarse la semana que viene. Entonces me parece oportuno volver a recordar esa historia, y para quienes no la conocen pues la conozcan, para quienes ya la han escuchado pues la recuerden. Yo he dicho, bueno, esta historia que le llamo el ánima del templo del Calvario, está en el contexto de yo crecí, ya lo hemos comentado en su momento, pero ya tiene mucho que no. A mí me contaban mis ancestros que a la parte que sube del Calvario hacia lo que es Tarimoro, y no se diga hacia la zona de los tanques, de las cuevas, toda esa vereda que entre Fray Antonio de San Miguel y la que baja y la calle Fray Alonso de la Veracruz, y continuación de Fray Alonso de la Veracruz, se le conocía como el Espinazo del Diablo, porque de allá bajaban muchas entidades. Por eso también explican que tiene que ver que en el tanque viejo haya una cruz que tiene una muy buena panorámica desde la cruz, pero también si bajamos hay otra cruz acá afuera del parque ecológico. En fin, estas cruces que vienen así como en cierto lineal o que tienen cierta como conexión y poca distancia, porque qué tanto puede estar una cruz de la otra. Incluso había una antigua cruz que bajaba hasta casi salir el callejón de Fray Antonio de San Miguel, ahí pues, a espaldas de donde está la casa de Nelson y de sus hermanos que ahí trabajan, que tienen el taller de herrería, a quienes mandamos saludos. Ahí todas esas cruces pues decían que tenían ese propósito de inhibir que estas entidades sobrenaturales o malignas pues hicieran mucho, pues salieran mucho o asolaran a los pobladores, y no se diga a los vecinos del barrio Alto y del barrio del Calvario. Pero bueno, yo crecí recibiendo estas historias de mis familiares de más edad, y creo que ya en el tiempo se ha ido perdiendo esta connotación de lo que era el Espinazo del Diablo. Pero bueno, en este perímetro que se le conoce como el Espinazo pues está ubicado el templo del Calvario, y ya les he platicado que allá en el año de 2017 tuve el honor de ser presidente de la mesa directiva del Calvario, y mi tesorero era Nelson, y bueno, y otros amigos ahí muy entusiastas que nos echaron la mano para organizar la fiesta, y no se diga a los vecinos. Pero no sé si lo vayan a hacer este año, porque ya tiene creo que un par de años que no se hace la velación de toda la noche, pues por temas de seguridad y otras cosas, pero me parece que hasta desde la pandemia ya empezó a afectar eso. Pero antes se hacían la velación de toda la noche. Algunos muy pocos integrantes de la mesa, uno se rolaba y se quedaban uno, porque
En esta fiesta era tradición que el jueves y viernes santo se velara toda la noche, todo el día. Es decir, como a las 10 el día jueves, que es que se hace la visita de los 7 templos, se tenía abierto el templo como hasta las 10. Recordarán que en el templo del Calvario se ofrece un pozolito sin carne el jueves y viernes santo, y ya que se acaba, que se reparte el pozole con ponche, agua fresca, etcétera, ya que se va la gente entre 10 y 10 y media, pues se empieza a quedar solo el barrio, y ya algunos vecinos y algunos integrantes empiezan la velación hasta que amanecía. Entonces rolaba uno, toca de tal hora a tal hora, con unos 2 o 3 integrantes y algunos vecinos, y igual era el viernes. Entonces esa vez nos tocó a Nelson y a mí de la mesa quedarnos, no recuerdo si era viernes santo, me parece que sí fue un viernes, a quedarnos a velar. Y algunos vecinos estaban, pero los vecinos generalmente se quedan en el atrio platicando, contando algunas también historias o haciendo oración, y adentro pues muy pocos. En ese momento, que eran como entre 2 y 3 de la mañana de un viernes santo, si no mal recuerdo, estaban Nelson y yo sentados en una de las bancas, como la tercera banca antes de las últimas, la antepenúltima banca del lado izquierdo. Estábamos los dos sentados viendo hacia donde estaba el huerto, o todo el arreglo del huerto que se le pone el jueves santo. Y pues en ese momento no estábamos ni conversando, estábamos pues hasta si quieren un poquito cabeceando porque ya era noche. Y estaba un perro que llevaba mucho Nelson en aquel tiempo, el Capulín, un negro grandote, lo acompañaba, él por ahí estaba en algún rincón. Y en eso sentimos de la nada como unos pasitos muy finos, como un taconcito así muy finito de mujer, empezó a entrar, a subir los escalones y a caminar un poco y a hacer crujir una de las bancas de atrás del lado derecho. Nos hizo voltear inmediatamente, girar la cabeza hacia el lado derecho, y vemos que era una ancianita cubierta de un rebozo negro de esos de antes, así con ropa pues de una persona de 80 años, no sé, así negro todo, y musitaba, como que hacía oración, pero de manera muy silenciosa, apenas se le alcanzaba a escuchar. Nos quedamos, ¿quién es? No la conocimos, le alcanzábamos a ver un poco el rostro, pero no con claridad porque se cubría, a pesar de que el templo tenía mucha luz. Y estábamos, y en eso vimos que el perro, que estaba casi a los pies de Nelson, yo estaba de la banca como a la mitad y Nelson así a mi derecha, empieza el perro como a inquietarse, a ponerse nervioso y a voltear y a gruñir un poco, pero sin ladrar, sin aullar, nada más así como con temor, pero también con rabia. Y nos hizo poner más atención en la señora, pero pues nos daba vergüenza estar así como oírle a preguntar. Pues nos quedamos como entre que estamos acá, pero a la vez al pendiente. En eso pasaron como unos 5 minutos, se pone de pie, escuchamos como la banca, cuando se levanta uno y se oye que se levantan, pues se oye un ruido característico, y empiezan a oírse los taconeos, y sale hacia el atrio. Nosotros casi en lo que oímos nos paramos y por curiosos nos salimos a ver, ¿sí? Pues ya no la vimos. Le dijimos a los vecinos, oigan, la viejita que pasó, ¿quién era? ¿Qué? Nadie, nosotros no vimos a nadie. Pues no bajamos con Nelson los escalones del atrio, fuimos a voltear a la esquina, porque son calles largas que no puede ni una persona de casi 80 años o más pues caminar así con una, o sea, no era posible que se nos desvaneciera. Aparte, pues no era conocida del barrio, nadie la vio, solo nosotros. Nos quedamos con la intriga, ¿quién fue esa ánima? Nos cuentan ya después ahí platicando, pues que hay vecinos que les ha tocado en el marco de esta fiesta el Viernes Santo, que les toca ver que esta ánima entra. Se cree, ya no hay más tiempo pero se cree que es la que donó el terreno para ese templo y que está sepultada
Ahí hay una osamenta que encontramos cuando se restauró el piso y que se inhumó nuevamente ahí en la parte derecha del templo, en la mitad donde hay unos recovecos. Ahí en el lado derecho se cuenta que puede ser el ánima de esta señora, porque era muy común que quien donaba en aquellos tiempos terrenos para lugares sagrados le permitían que ahí se sepultara, y que es posible que ella va cada Viernes Santo a darle su vuelta al templo. Al templo. Pero bueno, pues ya no hay más tiempo para traer más detalles de esta historia, pero yo creo que estamos ya cerrando. No sé, algunos comentarios que están por ahí, Roge, para antes de ya... Sí, pues así rápidamente dice César León, dice: hola, buenas noches, saludos, cuando quieran puedo ir y compartir y dar mi experiencia del anexo de San José. Bueno, pues ahí está, ahí que vamos a tomarlo en cuenta para ver si por acá puede venir a platicar. Emilio Diana Reyes dice: saludos de Garner, Kansas. Saludos hasta Radio Oro Morelia, y Baldo Rivera y a Yasser Castro, Freddy Morales y Rogelio Ferreira. Saludos hasta Cuitzeo, Cuamio, Michoacán. Y César León también dice: un saludo para el padrino Baldo Rivera y para todos los que comparten cabina. Y Jorge Rojas Tenorio: saludos, buenas historias. Y bueno, ya para cerrar, nada más decir que, bueno, según las estadísticas, no sé si sepan, pero las estadísticas de aquí del museo de aquí de Cuitzeo, el que está en el ex convento, en Semana Santa, en esta semana que viene, es cuando más visitantes hay en Cuitzeo. Así que siempre pensamos en otras fechas, pero esta semana viene mucha gente a Cuitzeo, precisamente en estos días santos, y pues los invitamos a que vengan. Va a haber muchas actividades, lo de los 7 templos, muy bonito que se hace, y bueno, pues por acá los esperamos esta semana en Cuitzeo, y pues saludos a todos. Muchas gracias a todo el auditorio, ya no nos da más tiempo más que para agradecerles, desearles unas felices fiestas de Semana Santa, pero y nos también vemos de hoy en 15. y vernos de hoy en 15. Recordarán que el Viernes Santo no hacemos programa, ya lo hemos hecho años atrás así, entonces este año no será la excepción. Muy buenas noches y nos seguimos viendo, Dios mediante, en el episodio número 109. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.